Ok, hermanos, si me acompañan en el Evangelio de Mateo, es del mismo capítulo 5. Nuestro texto base es Mateo 5, versículo 10 al 12, pero quisiera leer, por tratarse de la última bienaventuranza, leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, porque vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra del Señor. Estas fueron las bienaventuranzas que nuestro Padre, que nuestro Maestro Cristo Jesús les enseñó en el Sermón del Monte a los discípulos y a todos los que estaban alrededor de él. Ahora, yo me imagino, no lo dice el pasaje, pero me imagino que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba explicando que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, alguno de ellos ha de haber dicho: yo, Señor, yo soy uno de ellos, yo quiero ser pobre de espíritu. Cuando decía bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, yo quiero recibir consolación, Señor. Y así, y seguramente, y me lo imagino, que cuando llegó y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, yo creo que por lo menos más de uno ha de haber quedado: a ver, Señor, espérame tantito. ¿O persecución por la justicia? No, yo creo que no entiendo esa parte, pero el Señor les explicó. Les dijo: cuando padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, los judíos eran perseguidos normalmente por sus enemigos porque desobedecían a Dios, porque estaban en desobediencia. Posiblemente algunos no lo habrán comprendido en el momento que lo escucharon, lo entenderían después, pero en el momento que lo escucharon no habrán entendido esta bienaventuranza acerca de los que suframos persecución. Pero lo que nuestro Señor está concluyendo en esta bienaventuranza del del versículo 10, no es otra cosa más que un retrato general del creyente, porque representa estas bienaventuranzas anteriores las características de un verdadero creyente. Ahora, lo que quiere ver Cristo en nosotros es creyentes que seamos pobres en espíritu, de individuos que sean capaces de llorar por su pecado, personas que puedan ser humildes como Cristo fue humilde, de personas que tengan hambre y sed de justicia y que puedan ser misericordiosos como solo Cristo lo fue, que seamos limpios de corazón, que seamos pacificadores aquí en la tierra por la causa de Cristo. Y Jesús quiere que seamos todo esto. Eso fue lo que les está enseñando Él con estas bienaventuranzas. Y podríamos decir que esta última bienaventuranza viene a representar como la corona de las demás bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque viene a ser la causa de todo lo que mencionó en las otras bienaventuranzas. Y es lo que Cristo les está enseñando, que cuando empecemos a tener en nosotros este carácter de Cristo, sufriremos persecución. Y ese sería el costo de seguir a Cristo. No que nos cueste la salvación, sino que sería como una consecuencia de seguir a Cristo.
Inclusive Pablo se lo dijo a Timoteo, se lo enseñó en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, cuando le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No sé, me imagino que le dice Pablo a Timoteo: hijo, porque lo apreciaba mucho, es necesario que el creyente sufra persecución, le ha de haber dicho. Pero con esta parte de la bienaventuranza, Cristo es transparente, hermanos, porque nos está mostrando las expectativas de cómo debemos de vivir al ser perseguidos por la justicia. Ahora bien, es importante resaltar lo que esta bienaventuranza no dice. Esta bienaventuranza no dice que son bienaventurados los que son perseguidos porque son reprensibles. Aquellos cristianos que dicen ser cristianos, pero que su conducta dice otra cosa, ¿verdad? Muchos de ellos sufren persecución. Y vamos a estar viendo en este pasaje, en este sermón, que la persecución no solamente es física. La persecución también puede ser verbal, o puede ser también que levanten falsos testimonios contra nosotros. Y esta bienaventuranza también lo que no enseña es que son bienaventurados los que son perseguidos como cristianos porque carecen de sabiduría y son realmente necios en lo que consideran su testimonio, ¿verdad? Debemos de ser prudentes siempre que quieramos mostrar el evangelio a alguien más. Tampoco dice que son bienaventurados los que sufren persecución porque son fanáticos religiosos. No se refiere a ellos. También esta bienaventuranza no se refiere a que son bienaventurados todos aquellos que sufren persecución por ser nobles o sacrificados o buenos. Normalmente el mundo no persigue al bueno, no persigue al dadivoso, sino persigue al justo. Con esto quiero decir que hay creyentes que tienen contacto con un amigo y en lugar de presentar el evangelio, para no perder la amistad, mejor no le dicen nada, ¿verdad? Entonces entra ese tipo de cristiano en un estado de confort o de comodidad que es aceptable a todos los que no son cristianos. Pero bien, ¿qué es lo que realmente significa esta bienaventuranza? Y espero que les quede claro, que podamos aprender lo que realmente significa. En el texto base, Mateo 5:10, dice que padecemos persecución por causa de la justicia. Lo mismo dice el versículo 11, que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Es decir, ser justo, practicar la justicia, significa en realidad ser como Jesucristo. Por tanto, somos bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. O mejor dicho, cuando busquemos ser como Él, sufriremos persecución. Y Cristo lo enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, cuando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor, dice Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra, dice Cristo. Y recalcando esta parte, si el mundo os aborrece, si el mundo nos aborrece a nosotros, es porque también a nuestro Maestro lo aborrecieron. Eso es lo que significa esta bienaventuranza. Y por eso es que el creyente sufre persecución, porque el mundo aborrece a todo lo que es justo, todo lo que tiene que ver con Cristo. La justicia de Cristo no es bien recibida por parte del mundo. Ahora, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes podemos decir o a quién podemos catalogar? ¿A quiénes se les puede considerar que son bienaventurados? El texto es
es claro cuando se explica a quiénes, ¿verdad? Dice que los que han sido perseguidos por causa de la justicia, los que quieren parecerse al Hijo de Dios, ellos son los que sufren persecución, los que están expuestos. Los hijos de Dios que buscan seguir la justicia de Cristo. Nuestra cita base dice que padecemos persecución por causa de la justicia. Se refiere a la justicia que es demostrada por parte de Dios. Todo lo que agrada a Dios se refiere a exponer en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en el día a día, lo que Dios demanda a los que Él considera sus hijos. No a los no creyentes, hermanos, a los que Él considera sus hijos. La manera como Dios demanda que vivamos, y es viviendo, siguiendo su justicia. Por ejemplo, pobreza de espíritu es contraria al orgullo del hombre, ¿verdad? Ser manso para el mundo es sinónimo de débil e inútil. El mundo enseña a ser fuerte, no a ser manso. El mundo enseña a devolver mal por mal. No enseña a ser manso el mundo. Tener misericordia para el mundo es una locura. El mundo enseña que la persona debe buscar lo suyo, obtener sus deseos sin importar la necesidad de los demás. Y hay una frase que los no creyentes normalmente dicen, ¿verdad? A mí nadie me regaló nada. Cada quien debe buscar lo suyo. Entonces, los que son perseguidos por causa de la justicia, por tener una rectitud moral delante de Dios, son todos aquellos que quieren parecerse al Hijo de Dios, todos aquellos que queremos parecernos a Cristo. Y en consecuencia, estaremos expuestos, ¿verdad?, a sufrir persecución. Ahora bien, ¿por qué persiguen al cristiano, verdad? Como comenté en la cita que leí en Juan 15, 18 al 20, es porque el mundo nos aborrece, porque primeramente aborrecieron a Cristo. Entonces, todos los que buscan la santidad, todos los verdaderos creyentes que buscamos la santidad en Cristo Jesús, eso irrita al mundo porque expone la condición pecaminosa del mundo. Cuando el verdadero creyente vive verdaderamente el Evangelio de Dios por medio de su conducta diaria, expone la condición pecaminosa del no creyente. Todos predicamos el Evangelio. Todos, en una u otra forma, todos, hermanos, predicamos este Evangelio, o debemos de predicarlo. Unos lo hacen atrás de un púlpito, pero aún todos lo predicamos en nuestra vida diaria, en nuestra conducta. Y ese es el mejor sermón que podemos predicar, nuestra conducta diaria, apegada al Evangelio, por supuesto, apegada a Cristo. Y voy a ver aquí unos ejemplos, porque la Biblia está llena de ejemplos acerca de hombres que por medio de su conducta exponían la condición de pecado de otros y sufrieron persecución a consecuencia de ello. Uno de ellos fue Zaqueo, y si me acompañan por favor en Lucas capítulo 19, versículo 8 y 9. Precisamente nuestro hermano Iván hace 2 miércoles nos enseñó acerca de Zaqueo. Y me encantó mucho acerca de que cuando menciona que fue un milagro, ¿verdad? Fue un verdadero milagro cambiar la mentalidad de este hombre. La conducta de Zaqueo, después de que visitó a Jesús, pues cambió, ¿verdad? Su vida no fue la misma. Le quitó ese corazón de piedra, como menciona Isaías, y le puso un corazón de carne. Él fue regenerado en ese momento. Dice Lucas 19, 8 al 9, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, dice. Zaqueo no estaba pasando o no estaba experimentando
una emoción pasajera, sino estaba siendo él regenerado en ese momento. Él estaba naciendo de nuevo, porque el mismo Jesús lo confirma, que hoy ha venido la salvación a esta casa, dice él. Ahora, Zaqueo, como ya lo aprendimos hace poco, hace 2 miércoles, él era el jefe de los publicanos. O sea, nada más póngase a pensar en eso, ¿verdad? Zaqueo era el jefe de los publicanos. Él tenía recaudadores de impuestos a su cargo. Una persona que llega a tener a su cargo grupos de personas es porque realmente le ha costado llegar ahí, aunque se dan casos en donde no. Pero normalmente ponen a cargo de personas a alguien que tenga la capacidad o el carácter, ¿verdad?, de llevar a cabo esa función. Y a lo que voy es que seguramente Zaqueo era alguien que había acumulado muchas ganancias como una consecuencia de que les exigía, ¿verdad?, a los que estaban a su cargo que recaudaran impuestos y todavía más, porque normalmente el publicano por eso era odiado, ¿verdad?, porque estaba bajo la dirección de la autoridad romana recaudando impuestos, pero además de eso abusaban y pedían de más. Entonces, cuando Zaqueo nace de nuevo, cuando Jesús se acerca a la vida de Zaqueo, porque fue Jesús quien se acercó a él, como ya lo aprendimos, no fue Zaqueo que se acercó a Jesús. Y todavía mejor aún, Jesús entra al hogar de Zaqueo y este hombre es regenerado. Seguramente a otros recaudadores de impuestos o a los que estaban bajo su cargo, este cambio les irritó. El cambio de Zaqueo les irritó porque los evidenció de su mal camino. Cuando Zaqueo dice que dará la mitad de sus bienes y que restituirá a todo aquel que haya defraudado, ¿qué han de haber dicho los otros recaudadores? Nos está evidenciando de la corrupción que nosotros vivimos. Seguramente Zaqueo sufrió también persecución después de esto, como una consecuencia de haberse acercado a la justicia de Cristo. Y para él fue bendición, no la persecución, sino por qué fue él juzgado, ¿verdad? No lo dice el pasaje, pero podemos comprender o entender que seguramente él fue expuesto a ser juzgado por el mundo, ¿verdad?, por los demás recaudadores de impuestos. Pero en la vida del creyente así es. Cuando el cristiano dice que el aborto debe ser frenado, se va a meter en problemas con la sociedad y más con el movimiento feminista. Siempre que el creyente busque exponer la verdad, siendo prudente al mismo tiempo, claro, va a sufrir confrontación. Y un ejemplo así rápido que quiero dar también entre paréntesis: cuando en un programa de televisión el pastor John MacArthur fue invitado y estaba un psicólogo y estaba una persona con tendencia homosexual, fue cuestionado John MacArthur, le decía al psicólogo, pues, ¿qué puedes argumentar a esto? Le dice, él está pecando según la Biblia, de acuerdo a lo que tú dices, le decía, así parafraseando, resumiendo toda la plática. Y John MacArthur le explica con la Biblia, ¿verdad?, que es un pecador y que debe rendirse a Cristo y tener una nueva vida en Cristo, que hay cosas mejores que él puede recibir por medio de Cristo. Obviamente fue cuestionado, no solamente por el psicólogo, sino también por el conductor de televisión. Y tiempo después invitan a un cantante cristiano muy famoso, porque realmente algunos de ellos son cantantes famosos, Jesús Adrián Romero, explicando la misma situación, porque le hacen la pregunta a él, ¿tú qué opinas acerca de la opinión que dio esta persona que se hace llamar pastor? Y luego Jesús Adrián Romero da su explicación, pero cuando le preguntan, ¿y qué opinas acerca de todas esas personas que se encuentran en esta condición, como ese joven con tendencias homosexuales o el drogadicto? Empiezan a preguntar todo eso, y Jesús Adrián Romero siempre evadió la pregunta. Nunca se fue a las escrituras, nunca fue directo
tratando de glorificar el nombre de Dios. Y por supuesto que él fue aceptado, ¿verdad? Y hasta le agradecieron sus comentarios. Pero el verdadero creyente, hermanos, no va a ser bien recibido por la sociedad. El verdadero creyente siempre va a estar expuesto a críticas, inclusive agresiones físicas, como Juan el Bautista, como lo explica en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 1 al 9. Juan el Bautista fue decapitado por señalar el pecado de Herodes, tetrarca. Él le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y como consecuencia de ello, fue decapitado. Ahora, él fue movido por el Espíritu Santo porque él era el profeta del pueblo de Dios en aquel entonces, del pueblo de Israel, perdón. Y era la función que hacía el profeta, ¿verdad? Era una de muchas funciones. Tenemos otro ejemplo y es el de Esteban, y vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Nos habla acerca de que Esteban fue apedreado y muerto, pero él antes de morir le pidió a Dios que no los castigara por este pecado. Ahora, ¿por qué él fue apedreado y muerto? Bueno, Esteban en todo el capítulo 7 les da un resumen acerca de la historia de Israel con la finalidad de mostrarles que fueron ellos y no él los que resistían a Dios. Recuerden que él fue llevado ante el concilio bajo mentiras, como lo explica aquí en el capítulo 6, lo voy a leer. Capítulo 6, versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y luego versículo 13: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Por eso es que cuando ellos dicen que él hablaba blasfemas contra Moisés y contra Dios, porque recuerden que tenían a Moisés como un gran profeta, en el capítulo 7 Esteban les da todo un resumen de la historia de Israel y cómo vino Moisés, desde dónde vino Moisés y qué función vino a hacer Moisés. Y al final él les dice que fueron ellos, que fueron todos ellos los que prendieron y mataron al justo, refiriéndose a Cristo. Y cuando él les empieza a decir aquí en el versículo 52, el cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, les dice. Y oyendo estas cosas, todos los del concilio, todos los líderes religiosos de ese entonces, oyendo todas estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No podían escuchar todo lo que les estaba diciendo Esteban. Y al final de todo ello, cuando el Espíritu Santo le revela a Esteban los cielos abiertos, que es lo que él les dice a ellos, que miraba los cielos abiertos, no lo pudieron soportar más y lo arrastraron, dice la Biblia de las Américas, que lo arrastraron hasta afuera de la ciudad y fue apedreado. Fue apedreado Esteban, pero antes de morir, él gritó con gran voz, con fuerzas, y le dijo a Dios que no los castigara por este pecado, que no les tomara en cuenta este pecado. Podemos ver un corazón misericordioso y un corazón pacificador en Esteban, y como consecuencia sufrió esta persecución. Pero tenemos el mejor ejemplo de todos, y este es el de nuestro Jesús, nuestro Señor, cuando fue crucificado por los escribas y fariseos, porque Él era diferente a ellos. Había algo en Él que los condenaba. Cada vez que Él hablaba en público, cada vez que Él exponía la palabra de Dios, cada vez que Él exponía la ley al nivel que realmente significaba la ley, los exponía y les molestaba tanto
que sentían que su justicia los hacía parecer muy poca cosa. Y esto les desagradaba tanto que en muchas ocasiones quisieron apedrearlo, y hasta que lo lograron y lo crucificaron. Pero como les dije en un principio, la persecución no solo puede ser física, sino que también puede ser verbal, como lo dice en el pasaje de Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Podemos ver aquí que hay tres tipos de persecuciones. La persecución física, el ser vituperados, y cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, hermanos. Ahora, la definición de la palabra vituperio significa censura o desaprobación de una persona, que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien, ya sean insultos, calumnias. Al Señor mismo, a Cristo, le dijeron que demonio tienes, le dijeron. ¿Qué no sufrió nuestro Señor? ¿Por qué cosas no pasó, verdad? Por eso Él nos comprende cuando padecemos todo este tipo de cosas. Cuando alguien es nacido de nuevo, normalmente, y los que mucho han padecido, es que los familiares les dejan de hablar. Inclusive alguna vez he escuchado que alguien le ha dicho: a mí me dijo mi mamá, porque le dije que me había rendido a Cristo, me dijo, el día de hoy he perdido un hijo, dice. Otros me han dicho que inclusive los han corrido de la casa. Entonces, todo eso viene como una consecuencia de que has nacido de nuevo, pero de que la justicia de Dios empieza a formarse en tu vida. Y este es un privilegio, hermanos, padecer por Cristo, como Pablo lo mencionó en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No es una expectativa, hermanos, sino es un privilegio padecer por Cristo. Las persecuciones son un privilegio. ¿Por qué? Porque vienen a ser como un certificado que nos da el mismo mundo de que somos hijos de Dios. Ojo, no es por la persecución que nos gloriamos ni que nos gozamos, sino la causa de la persecución. Y la manera para no ser perseguidos o no sufrir persecución es no abrazando la causa de Cristo. ¿No quieres sufrir persecución? No abraces el Evangelio y no sufrirás persecución. Pero no te salvarás de una muerte eterna, hermano. Si no abrazas el Evangelio, te estarás condenando a una eternidad en la oscuridad. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución? ¿Cómo debemos mostrarnos? ¿Cómo debemos de comportarnos ante la persecución? ¿Cómo espera Cristo que reaccione el creyente cuando es perseguido? Cristo fue claro con sus discípulos en cuanto a las dificultades que se presentarían en un momento dado, pero también fue claro acerca de cómo Él espera que nosotros nos comportemos ante esa situación. Y para ello necesitamos aclarar lo que el pasaje no dice acerca de cómo comportarnos. El pasaje, hermanos, no dice que cuando suframos persecución debemos airarnos y molestarnos. Se van a burlar del cristiano, nos van a dejar de hablar, nos van a aislar, nos van a dejar solos, van a levantar falsos testimonios contra nosotros. Y hasta podríamos sufrir agresiones físicas. Pero aún así Cristo no dejó lugar para la amargura, no dejó lugar para el resentimiento. El no creyente, el que no es cristiano, ese sí reacciona de esa manera. El que no es cristiano, el que no es creyente, reacciona con venganza, con agresión, pero el creyente verdadero no reacciona de esa manera. Me gusta mucho como
como lo explica el pastor Sugel Michelén, esta parte acerca de cómo no debemos reaccionar ante las persecuciones. Dice el hermano que no debemos desquitarnos como lo haría un no creyente, ni ponernos de mal humor como lo haría un niño, dice, ni asumir una actitud de autocompasión, ni sonreír, ni soportar, demostrando fortaleza sobre la situación en sí, mucho menos pretender que estamos disfrutando como lo haría un masoquista, dice. No. El pasaje en Mateo 5:12 dice que gozaos y alegraos. Y no es una alternativa, es un mandato. Gozaos y alegraos. Felices con dicha total, dice el pasaje. Felices con dicha total. Todos los que padecemos persecución a causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Debemos regocijarnos como cristianos, regocijarnos en Cristo, no hacernos los fuertes y no sonreír, sino regocijarnos en Cristo, hermanos, porque es a causa de Él que nos están persiguiendo, a causa de Él que estamos padeciendo todas estas cosas. Y también la Biblia nos habla de varios siervos de Dios que pasaron por esta situación y que ellos se mostraban regocijados y gozosos, y que inclusive no renunciaban a la justicia de Dios. Un ejemplo de ellos son Pedro y Pablo cuando son azotados ante el concilio y les intimaron a que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 41, que dice: y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, quejándose, amargados, dolidos en su corazón porque fueron humillados, y deseando no volver a hablar más del evangelio. No, eso no dice el pasaje, hermanos. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Así es como reaccionan los verdaderos cristianos cuando somos perseguidos por las situaciones en el mundo. Ellos salieron gozosos, hermanos, de haber sido tenidos por dignos de padecer el evangelio. Vaya, ellos se sentían honrosos de que los consideraran siervos de Cristo. Pablo es otro también que pasó por esto. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel de Roma, ya en avanzada edad. Estaba él en una cárcel en Roma, y escribe su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo mismo, le dice. Pablo, alguien que sufrió persecuciones, fue apedreado, sufrió cárceles. Él dice: gozaos y alegraos, hermanos. Qué contradicción con la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad enseña, entre muchas cosas equivocadas, que el creyente debe de prosperar no solamente en lo económico, sino que tiene que ser bien recibido ante la sociedad. Que no debe padecer necesidad, que el que se encuentra en necesidad, esto es lo que dice la doctrina de la prosperidad, una doctrina falsa, que el creyente que se encuentra en necesidad seguramente está en pecado. Pues pobre Pablo entonces, que sufrió no solamente muchas necesidades, tuvo abundancia, como él dice, pero aprendió a tener necesidad y a tener abundancia. Por todo y en todo ha sido enseñado, decía Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llegó a decir él, pero porque Cristo lo llevó, Dios lo llevó por un camino donde lo fue enseñando. Todos aquellos creyentes, no solamente los de estos tiempos bíblicos, sino creyentes en la actualidad, verdaderos creyentes,
que sufren persecución no solamente física, sino también verbal, como ya lo mencioné, y que pasan por necesidades o por enfermedades, son creyentes que están en las manos de Dios y están siendo guiados por Él, porque los quiere llevar a un nivel donde se parezcan cada vez más y más a Cristo. Por eso es que esa doctrina de la prosperidad no embona en la Biblia, hermanos. No es bíblica, porque un creyente es necesario que pase por aflicciones. Ahora, estos dos ejemplos que les acabo de mencionar, ciertamente habla de Pablo, de Pedro y los apóstoles, pero no solamente los apóstoles pasaban por estas cosas, para que no pensemos que nosotros estaremos exentos, sino los creyentes de aquellos tiempos, todos aquellos creyentes que servían a Cristo, que vivían para Cristo, también sufrían todo tipo de persecución. Y podemos ver en Hebreos 10:34, que habla acerca de cristianos que sufrieron despojos de sus bienes por causa de la persecución. Y no eran apóstoles, como dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sufriste con gozo el despojo de tus bienes. Otra contra la doctrina de la prosperidad. Muchos de esos creyentes que menciona aquí en Hebreos 10:34 perdieron sus pertenencias, perdieron todo a causa de la justicia y se gozaban por ello, hermanos. Ahora bien, hay un ejemplo que siempre me ha gustado y en un principio yo decía, Señor, pero ¿cómo ellos podían soportar tanto? Y ya mencioné lo que sufrió Pablo y lo que sufrió Pedro, pero Pablo, aquí lo tenemos otra vez, sufriendo con Pablo y Silas, cuando ellos fueron azotados, si recordarán. Y vamos a ir al pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos 16:25. Lo voy a leer desde el 22. Recordemos que ellos estaban en Filipos en ese entonces, y ya había tiempo que una mujer que tenía espíritu de adivinación, cada vez que los miraba decía, estos son hombres de Dios, decía. Y cada vez que los miraba, hasta que Pablo le molestó, porque el propósito de ella era más bien obtener ganancias, ¿verdad? Como decirles a todos, yo sé quiénes son ellos porque sé adivinar, puedo adivinar. Y Pablo reprende ese espíritu, sale de la persona, de esta mujer, y las personas que vivían de esta mujer, que vivían de las ganancias de eso, empezaron a acusar a Pablo y a Silas. Y pasó esto, ¿verdad? En el capítulo 16, vamos a leer del 22 al 26, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, no después de que le dieron un azote, no, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en el tobillo. Pero a medianoche, y esto es lo que a Dios le agrada, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿En quién se refugiaron ellos? Se refugiaron en Cristo, orando y cantando himnos, pero primeramente ellos orando, ¿verdad? No se deprimieron, no se amargaron. Entonces, así es como debemos de reaccionar. Estás pasando por una situación difícil porque has nacido de nuevo y hay confrontaciones con la familia porque no comprenden lo que ha nacido en ti, no comprenden porque ellos están en delitos y pecados, y esa naturaleza pecaminosa que es en contra de todo aquel que es de Cristo, no la comprenden, ¿verdad? Busca un lugar y ora a Dios y dile, Señor, fortalece mi vida, no te quiero fallar.
quiero seguirte hasta el final, Señor. Y venga lo que venga, pídele que te dé fortaleza y Él no te va a dejar, hermano. No nos regocijamos, al sufrir persecución por causa de la justicia. Sí es un regocijo sufrir persecución por causa de la justicia, pero no por la persecución en sí. Recordemos, hermanos, no es por la persecución en sí. La persecución en sí es lamentable porque es una muestra del pecado que hay en el mundo. Es una muestra de la enemistad que hay del mundo contra Dios. Es una muestra de qué es lo que mueve al mundo contra todo lo que tenga que ver con Cristo. Entonces, así como lo hizo Esteban cuando fue muerto antes de morir, claro, ¿verdad? Él dijo, Padre, perdónales este pecado. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros debemos tener esa compasión con los que nos ocasionan persecución. Porque finalmente son a ellos a los que tenemos que mostrarles el Evangelio. Es a ellos a los que nos atacan, a los que hablan mal de nosotros, cuando somos verdaderos creyentes y que nos tratan de esa manera. Es a ellos a los que tenemos que llevarles el Evangelio. De ahí la importancia, hermanos, que oremos por ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra alegría y el regocijo al ser perseguidos? Debe haber un motivo. Algo nos debe de motivar. Como lo dice el mismo pasaje, Mateo 5:12, en la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra vez lo digo, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, hermanos. Ahora, Cristo nos da esta garantía de que nuestra recompensa sea grande. Lo está diciendo el mismo Cristo. O sea, Él no es hombre, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple lo que dice. Él es el único que realmente cumple su palabra. También somos bendecidos porque nos compara con el cuerpo o el grupo exclusivo de Cristo, ¿verdad? Cuando menciona que también a los profetas padecieron estas cosas. Ahora bien, el carácter de Cristo se debe formar en medio de la aflicción. Padecemos estas cosas porque es necesario. Este carácter de Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros. El corazón pobre de espíritu, el corazón que aprende a llorar por sus pecados, el corazón humilde, aquel hombre que tiene hambre y sed de justicia, la persona que es misericordiosa y es limpio de corazón y pacificante, todas esas cualidades fueron pasadas en el horno de Dios. Nosotros somos pasados en el horno de Dios cuando hemos nacido de nuevo. Y empieza a quitar de nosotros todas esas cosas que Él no quiere ver en nosotros. Por medio de las aflicciones, Él elimina de nosotros todo aquello que no se parece al carácter de Cristo. De ahí que Él permite que las aflicciones lleguen a nuestra vida. Como menciona el pastor Miguel Núñez, ¿verdad? En la Universidad de Dios está la materia aflicción 1. Cuando una vez que apruebas la materia aflicción 1, viene la aflicción 2. Y cuando pasas esa materia aflicción 2, viene la materia de aflicción 3. Con el único propósito de que vayas aprendiendo más y cada vez más. Y ya no te parezcas tanto a ti, hermano, sino que reflejes a Cristo en tu vida. Pablo lo dijo en Romanos, capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones no son dignas de compararse con la gloria venidera. Dice la cita, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. La gloria de este mundo, hermanos, es carnal y no es la que estamos esperando. La gloria que nos espera es celestial y es eterna. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Hay un ejemplo que hace tiempo había escuchado y recientemente lo voy a escuchar de un pastor que es médico. Este pastor dice que los mejores sermones los ha escuchado desde camas de hospitales. Así lo dice él, los mejores sermones los he escuchado desde camas de hospitales, dice este pastor.
Él es médico y dice que en una ocasión se enteró de una persona que estaba hospitalizado, diabético, ya había perdido una pierna y lo estaban preparando para amputarle la siguiente pierna, ¿verdad? Él fue movido y se acerca, y la intención de él era llevarle esperanza a esta persona, mostrarle el evangelio y ayudarle en lo que él necesitara también, hasta donde fuera posible. Él iba con esa intención. Este médico, que es creyente, se acerca con la persona, empieza a entablar la conversación y le dice: hay una esperanza en Cristo, le dice. Algo así, creo que empezó el tema acerca de cuando le muestra el evangelio. Pero esta persona inmediatamente le dice: sí, yo lo sé, le dice, y lo dijo con un gozo y una alegría. Yo lo sé, le dice, que hay esperanza en Cristo, porque cuando vuelva a tener mis dos piernas, le dice él, estaré abrazando a mi Cristo en los cielos. Esto es temporal, le dice, pero hay una gloria eterna con Cristo, le dice él, y estaré con mis dos piernas cuando esté allá con él, le dice. Por supuesto que ese tipo de gozo y ese tipo de alegría solamente lo da Dios por medio de nuestro Padre, por medio de nuestro Cristo Jesús. Este gozo y este tipo de alegrías, hermanos, no las da el mundo. El mundo no te ofrece ese tipo de gozo. Ahora bien, ese es como un resultado de haber pasado varias aflicciones, ¿verdad? Por eso la importancia de las aflicciones. Y lo peor de la tribulación, o lo peor de las tribulaciones que podemos padecer nosotros, nos sirven para producir lo mejor en nosotros. No lo que nosotros tengamos mejor, sino producir en nosotros, darnos a nosotros lo mejor de Cristo. Como lo dice Salmos 66:10, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Él nos pasa por horno de fuego, espiritualmente hablando, y saca de nosotros lo mejor. El proceso, así a resumidas cuentas, de cómo se refina la plata, es pasada más de una vez por el horno, para que libere todas esas impurezas que este mineral no necesita. Y al final queda la plata con sus cualidades y sus propiedades genuinas, verdaderas. En medio de la aflicción, Dios está formando a Cristo en nosotros. Esa es la importancia de las aflicciones. Formar a Cristo en nosotros. Concluyo, hermanos, este mensaje. Y después de haber visto este mensaje, llegué a 3 puntos en esta conclusión. Y número 1 es que el efecto que causaba nuestro Señor Jesucristo con la gente de su tiempo, pues era de que lo odiaban y querían apedrearlo, ¿verdad? Lo odiaron tanto y procuraron matarle que finalmente lograron crucificarlo. Pero primeramente, antes de hacerlo, liberaron a un criminal antes de liberarlo a él. Ese era el efecto que producía Cristo en el mundo con las personas de su tiempo, y lo produce todavía hoy. Lo odiaron, no era aceptado. Tengamos en claro que el hombre natural, el no creyente, también no aprecia a Cristo. Muchos no creyentes te podrán decir que les gusta escuchar de Cristo, pero si realmente lo hubieran conocido, lo hubieran visto, y Él les hubiera hablado y les hubiera confrontado con su pecado, seguramente también lo odiarían. La mayoría, no digo que todos, ¿verdad? Entonces, esta bienaventuranza, como punto número 2, pone a prueba acerca de quién es el cristiano. El cristiano es como su Señor, y por esto el Señor dijo, ¿verdad? En Lucas 6:26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos maestros. Así hicieron con Cristo también, ¿verdad? Hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de nosotros, hermanos.
el día que seamos aceptados en el mundo, el día que nadie se sienta confrontado por nuestra conducta o porque le demostremos el Evangelio, el día que nadie se sienta confrontado y que nos abracen y se sientan bien con nosotros, a gusto con nosotros, reflexionemos en esa parte, ¿verdad? Algo estamos haciendo mal, porque si a Cristo lo odiaron, a nosotros también nos van a odiar. Por eso la idea del cristiano perfecto, el cristiano buena persona, el cristiano amable, el popular, el que nunca ofende, el que cuando está con su amigo y su amigo ve pasar su amigo casado que ve pasar a una muchacha y le dice un piropo, pero yo para mantener la amistad de mi amigo no le digo nada, no le digo que es pecado, que es adulterio, mi amigo siempre me va a apreciar y va a decir que soy muy bueno con él, ¿verdad? La persecución no es otra cosa en el creyente más que una evidencia de cómo es mi relación con Cristo. Cuando yo sufro estas cosas, que yo soy rechazado, cuando yo muestro realmente quién soy ahora realmente, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La mayoría, a muchos no les va a agradar, ¿verdad? Pero cuando yo soy rechazado, inclusive empiezan a decir mentiras acerca de mí para tacharme o que le digan falso testimonio contra mí, mintiendo. Yo debo de gloriarme, no gloriarme yo, sino debo de gloriarme en Cristo y regocijarme en Cristo y alegrarme en Cristo, porque me están comparando con Él. No que yo sea como Cristo, porque es la tendencia, ¿verdad? Que Cristo se forme en nosotros y cada día parecernos más a Él. Pero debemos agradarle con nuestra conducta diariamente, hermanos. Si no pasa eso, entonces analicemos nuestra vida, nuestra persona, qué no estamos haciendo. Algo estamos haciendo mal o no estamos haciendo lo que debemos hacer. El nuevo nacimiento, por último, es una necesidad absoluta si uno quiere llegar a ser cristiano. El que quiere llegar a ser cristiano debe nacer de nuevo. Ser cristiano es como Cristo, en otras palabras. Y uno nunca puede ser como Cristo si no cambia por completo. Debemos liberarnos de esa naturaleza vieja, pecaminosa, que odia a Cristo y a su justicia. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, aunque no lo diga verbalmente, pero si se fijan, no le gusta escuchar la palabra de Dios, es porque no le agrada la justicia, no le agrada a Cristo. Por último, hermanos, quiero leer este texto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en la versión La Biblia de las Américas, que dice: no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Tenemos una recompensa, hermanos, una recompensa celestial. Nuestra recompensa no está aquí. Todo lo que podamos recibir aquí se va a perder. Todo lo que juntemos aquí es pasajero. Comparado con la eternidad, con Cristo, esta vida es ni a fracciones de segundos llega, hermanos. Como lo dijo Pablo, las aflicciones que vivamos en este mundo no se comparan en nada con la gloria venidera. Y cuando lleguemos allá ante la presencia de Dios, y cuando Cristo nos abrace, será la mejor recompensa que podamos tener desde que tenemos conocimiento. No hay nada mejor
que vivir para Cristo. No hay nada mejor que tener una esperanza en Cristo. El no creyente no tiene esa esperanza.